Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de las PAU de la Comunidad Valenciana de Química de julio de 2018, opción B. Considere las especies químicas, que son sulfuro de hidrógeno, cloruro de magnesio, C2H2 y tetracloruro de carbono, y responda razonadamente las siguientes cuestiones. Discuta el tipo de enlace que se presenta en cada una de las cuatro especies químicas. Bueno, en estas cuatro especies químicas los enlaces que vemos son enlaces iónicos y enlaces covalentes, no hay ningún enlace metálico. El enlace iónico, el proceso fundamental, es la transferencia de electrones entre los átomos, formándose iones de distinto signo que se atraen. Este enlace tendrá lugar entre átomos con una electronegatividad muy distinta entre metales y no metales. En los compuestos iónicos no se puede hablar de moléculas individuales, sino de grandes agregados. Entonces aquí tenemos que la molécula, la especie química que tiene un enlace iónico sería el dicloruro de magnesio. Muy bien, el otro tipo de enlace que estamos observando es un enlace de tipo covalente. ¿Vale? El proceso fundamental de este tipo de enlace es la compartición de electrones. Los átomos permanecen unidos juntos con el fin de poder compartir los electrones. Es un enlace característico entre átomos con electronegatividad alta, no metales. Cuando los átomos se unen mediante este tipo de enlace se forman unas nuevas entidades, las moléculas, y las moléculas son las unidades básicas de los compuestos covalentes. Entonces aquí tenemos el sulfuro de hidrógeno, el acetileno y el tetracloruro de carbono. Vamos a la opción B. Deduzca la estructura de Lewis de las moléculas cuyos átomos están unidos mediante enlace covalente, y vamos a hacer el apartado B y el C junto, ¿de acuerdo? Y el C sería justifique la geometría de las moléculas del apartado B. ¿Vale? Vamos a hacerlo todo junto, vamos a hacer las cuatro moléculas, las cuatro moléculas no, todas aquellas que tengan enlace covalente, que en este caso sería el sulfuro de hidrógeno, el acetileno y el tetracloruro de carbono, ¿vale? Y después vamos a justificar su geometría molecular por medio de la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia. Vamos a la primera molécula que tiene enlace covalente sería el sulfuro de hidrógeno. Vale, vamos a empezar haciendo su configuración electrónica y calculando cuáles son los pares enlazantes y los pares solitarios. En esta molécula del sulfuro de hidrógeno, ¿vale?, tenemos un átomo de azufre y dos átomos de hidrógeno. Entonces, vamos a hacer primero la configuración electrónica. ¿Vale? Vamos a calcular cuánto es el número de electrones tienen de valencia y cuáles son los números de electrones de octeto. Bueno, entonces el azufre, su configuración electrónica sería, como tiene un número atómico de 16, su configuración sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Entonces el número de electrones en su capa de valencia es de 6 electrones. El hidrógeno es 1s1, 1s1, ¿no? Entonces el número de electrones de valencia sería 1 y 1. Los de octeto, pues aquí serían 8, y como el hidrógeno no sigue el octeto, sino es un doblete, sería 2 y 2. Vale, vamos a sumar. Sumamos primero los de octeto, que serían pues 8 más 2 más 2, esto es igual a 12, y aquí serían 6 más 1, serían 8. Entonces el número de electrones compartidos es el número de electrones de octeto menos de valencia, que serían 12 menos 8. Entonces 12 menos 8 nos daría lugar a 4, y entonces tenemos que 4 lo dividimos entre 2, tenemos 2 pares enlazantes. Ahora bien, el número de electrones solitarios sería los electrones de valencia, que son 8, menos los compartidos, que son 4, obtenemos 4 lo dividimos entre 2, nos salen 2 pares solitarios. Eso significa que esta molécula tiene 2 pares enlazantes y 2 pares solitarios. Entonces, los pares, el átomo central obviamente es el azufre, ¿vale? Tenemos 2 pares enlazantes que tiene hidrógeno, y hay 2 pares solitarios en el átomo de azufre, básicamente porque el azufre en su última capa comparte 6 electrones, como veis aquí. Muy bien, entonces, para justificar la geometría, porque vamos a aprovechar y justificamos la geometría,
la estructura de esta geometría que tendría sería una geometría, el átomo central le acompañan dos elementos y el átomo central tiene dos pares solitarios. Se trataría de una geometría de tipo angular, ¿vale? Si seguimos la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia junto con las reglas de Lewis, ¿no? Recordar que la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia está basada en la idea de que la geometría de una molécula o un ion poliatómico del tipo AX, ¿vale? A sería el átomo central, B los átomos periféricos o ligandos, los átomos que le acompañen, y E sería, pues serían los pares solitarios que tiene el átomo central, ¿no? Entonces nos basamos, está condicionada por la repulsión, ¿vale?, entre los pares de electrones de las capas de valencia a partir alrededor del átomo central. Entonces esta geometría, que es de tipo angular, podríamos dibujarla. Esto sería el plano del papel. Tendríamos hidrógeno, azufre e hidrógeno, y delante y detrás del plano del papel tendríamos los pares no enlazantes, ¿no? Entonces aquí tendríamos un ángulo que sería un ángulo de menor que 109 grados, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos la geometría, hemos hecho el apartado B y C. Vale, ahora vamos a la molécula del acetileno. Vale, vamos a hacer la geometría del acetileno, vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a calcular la configuración electrónica, el número de electrones de valencia y el número de octeto, y vamos a calcular el número de electrones compartidos y el número de electrones solitarios. Bueno, tenemos que el acetileno, C2H2, tenemos 2 carbonos y 2 hidrógenos. Bueno, lo primero, su configuración electrónica, nos ayuda que hagamos del diagrama de Müller, del diagrama de Müller, perdón. Y nada, pues vamos a hacer la configuración del carbono, sería 1s2, 2s2, 2p2. Aquí hay 4 electrones de valencia, para tener un octeto son 8, aquí lo mismo, 4 y 8. Hidrógeno sería 1s1, 1s1, aquí sería 1 y 1, y aquí no llega a octeto, sino por el hidrógeno es doblete, 2 y 2. Sumamos, entonces esto nos dará 8 más 8, ¿vale? 16 más 2, 4, pues serían 20 electrones, y aquí serían 8, 9 y 10. Entonces el número de electrones compartidos sería el número de octeto, 20, menos los pares, los electrones, perdón, de valencia, que serían 10. Entonces 10 lo dividimos entre 2, nos salen 5 pares enlazantes. Número de electrones solitarios serían los de valencia menos los compartidos, que nos salen 10. Esto significaría 0 pares solitarios. Entonces el Lewis de esta molécula, si bien nos sale que tenemos 5 pares enlazantes, tenemos 2 átomos de carbono, que serán los átomos centrales, ¿vale? Recordar que el carbono tiene una covalencia de 4, ¿vale? Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4, 5 pares enlazantes, y no hay pares solitarios. Entonces esto sería la estructura definitiva de la geometría en cuanto al Lewis. En cuanto a la geometría de esta molécula, tenemos que decir que los orbitales, que son orbitales de tipo sp, que se forman entre sí, van a tener un ángulo de 180 grados, y por lo tanto la molécula tendrá una geometría de tipo lineal, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos al último compuesto, que es el tetracloruro de carbono. Bueno, el tetracloruro de carbono, vamos a ver, tetracloruro. El tetracloruro tiene un átomo de carbono y 4 átomos de cloro. La configuración electrónica del carbono es 1s2, 2s2, 2p2, ¿vale? Y el número de electrones que tienen de valencia serían 4. Para completar al octeto serían, bueno, habría 8, ¿no? Para completar, no, para el octeto serían 8. La configuración electrónica del cloro es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. En la última capa tendríamos 7 electrones de valencia. S y P serían 8 del octeto. Aquí, como hay 4 cloros, sería exactamente lo mismo, 7, 7, 7, 8, 8 y 8. Entonces aquí sumamos, tendríamos que 8 por 1, 2, 3, 4, 5, 8 por 5 serían 40 electrones, y aquí serían pues
4 más 7 por 4 serían 32. Entonces, el número de electrones compartidos serían los de octeto, que son 40, menos los de valencia, que son 32. Esto nos daría lugar a 6 electrones. Esto sería 40 menos 32, perdón, 6 no, 8, 8 electrones, he puesto 6, no, son 8 electrones. Estos 8 electrones lo dividimos entre 2, nos salen 4 pares enlazantes. Número de electrones solitarios sería el número de valencia 32 menos los compartidos, que son 8, y obtenemos que 32 menos 8 son 24. Si 24 lo dividimos entre 2, nos salen 12 pares solitarios. Muy bien, pues en cuanto a la geometría, recordemos que el carbono, su Lewis sería así, del átomo, y el del cloro sería pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones en la capa de valencia. Entonces aquí nos salen 4 pares enlazantes, obviamente el átomo central es el carbono, cloro, cloro, cloro y cloro, y los pares solitarios se sitúan en el cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El átomo central le acompañan 4 elementos y el átomo central no tiene pares solitarios. Entonces la estructura definida, o sea, la geometría que se presenta es una geometría de tipo tetraédrica. ¿De acuerdo? Tetraédrica. ¿Vale? Esta sería una geometría de tipo tetraédrica. Podemos dibujarlo un poquito mejor. Al ser una geometría tetraédrica, pues podemos, según la teoría de repulsión de pares de electrones, el plano del papel sería pues un cloro aquí, ¿vale? Con el átomo de carbono, otro cloro aquí, y delante y detrás del plano del papel, pues tendríamos un cloro aquí y otro cloro aquí. Este ángulo formaría un ángulo de 109 grados, ¿de acuerdo? Ya tenemos Lewis y las geometrías de las 3 moléculas o las 3 especies químicas que hemos deducido que son compuestos covalentes. Vamos al apartado C. Vamos a borrar la pizarra y vamos al apartado número C. Perdón, el D. Apartado D. Explique cuál de los compuestos dicloruro de magnesio o tetracloruro de carbono será más soluble en agua. Lo que le diferencia a estos dos compuestos, especies químicas, es que el tetracloruro de carbono es covalente y el dicloruro de magnesio es iónico. Entonces lo que tenemos que decir es que los compuestos iónicos son solubles en agua. Al disolverse se van a formar iones. Entonces la mayoría de los compuestos covalentes son insolubles en agua, pero en este caso el dicloruro de magnesio, al tratarse de un compuesto iónico, es más soluble en agua que el tetracloruro de carbono. Muy bien, vamos al problema 2. Problema 2. El problema 2, aquí tenemos el mercurio, que se puede obtener calentando a unos 600 Celsius en presencia de aire, el cinabrio, mineral del sulfuro de mercurio. Tenéis aquí una fotografía del cinabrio. Teniendo en cuenta que el cinabrio utilizado contiene un 85% en peso de sulfuro de mercurio y que el rendimiento del proceso es del 80%, nos pide calcular los kilogramos de mercurio que se obtendrán a partir del tratamiento de 100 kilos de cinabrio. ¿Vale? Y luego hacemos el apartado B. Bueno, esta reacción pues está ajustada, ¿vale? La tenemos ajustada, sulfuro de mercurio más oxígeno nos da mercurio y dióxido de azufre. Tenemos que 100 kilos de cinabrio, esos 100 kilos tienen un 85% de pureza, es decir, tiene un 85% de sulfuro de mercurio, cinabrio, ¿vale? 85%, es decir, tenéis que imaginaros pues este mismo mineral, y ese mineral pues nos están diciendo que contiene un 85% de sulfuro de mercurio. Entonces, claro, si yo tengo 100 kilos de mineral, pues tengo que, básicamente, pues que tengo que son 85 kilos puros de sulfuro de cinabrio. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a calcular los moles de sulfuro de mercurio, ¿vale? Para poder calcular la cantidad de mercurio obtenida. Bueno, pues los moles de sulfuro de mercurio, si son 100 kilos y hay un 85% de pureza, son 85 kilos.
Entonces 85 kilos lo vamos a convertir a gramos porque la fórmula de los moles es masa en gramos partido peso molar. Entonces esto sería el número de moles, sería la masa en gramos partido el peso molar del sulfuro de mercurio. Bueno, entonces aquí serían 85 kilos, pero hay que pasarlo gramos, entonces será 85 por 10 elevado a 3 gramos. Lo dividimos por el peso molar del sulfuro de mercurio, que en este caso pues serían 200,6 más 32, nos daría lugar a 232,6 gramos de gramos partido mol. ¿De acuerdo? Entonces nada, calculamos el número de moles, 85 por 10 elevado a 3, lo dividimos entre 232,6 y obtenemos que estos son 365,42 moles. Es normal que nos dé tantos moles, tenemos 85 kilos de sulfuro de mercurio. Bueno, establecemos la relación. Los moles de sulfuro de mercurio son los mismos moles que el del mercurio. ¿De acuerdo? Todos los moles de mercurio ya los tenemos. Entonces, ¿qué tendremos que calcular? La masa en gramos de mercurio, que es igual al número de moles por el peso molar. En este caso, más que peso molar, sería masa atómica. Masa atómica relativa. Entonces, aquí tenemos que 365,4342 mol lo multiplicamos por 200,6 gramos partido mol y así obtenemos la masa que se produce de mercurio. Entonces la masa que se produce de mercurio sería 73.306,1049 gramos de mercurio. Pero fijaros que el proceso tiene un rendimiento del 80%. Recordad que el rendimiento siempre se aplica al final, ¿de acuerdo? Entonces si tenemos un rendimiento del 80%, este valor hay que multiplicarlo por 80 partido 100. ¿Vale? Entonces si lo multiplicamos por 80 partido 100, es decir, esto sería como decir, el rendimiento siempre es la masa, obtenida a partir de la masa teórica, ¿vale? Entonces, o simplemente multiplicamos por 0,80 y esto obtenemos que son 58.644,88 gramos. Claro, si nos piden que lo calculemos en kilo, pues este valor lo hemos calculado en gramos, en kilo sería realmente 58,64 kilos de mercurio se producen a partir de 100 kilos de cinabrio, ¿vale? Entonces esos serían los kilos producidos de mercurio, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a hacer el apartado B. El apartado B nos dice lo siguiente, dice el volumen en litros de dióxido de azufre obtenido, ¿vale?, en la reacción anterior, medido a 600 Celsius y una atmósfera de presión, ¿vale? Y nada, y tenemos que calcular el volumen en litros. Bueno, aquí fijaros que nos dicen que lo hagamos con las mismas condiciones, es decir, con los 100 kilos de cinabrio. Entonces, estos moles realmente los tenemos ya calculados, porque los tenemos justo aquí, 365,4342 son los moles de sulfuro de mercurio. Si establecemos la relación estequiométrica, vemos que los moles de sulfuro de mercurio son los mismos moles que de dióxido de azufre, con lo cual los moles de dióxido de azufre ya los tenemos. ¿Qué vamos a calcular? Pues vamos a calcular el volumen del dióxido de azufre. Vamos a utilizar la ecuación de los gases ideales. Presión por volumen es igual al número de moles por R por T. Palomas volando igual al número de ratones trotando. Entonces, el volumen de dióxido de azufre al 100% de rendimiento, porque lo estamos calculando al 100% de rendimiento, es igual a el número de moles de dióxido de azufre por la constante de gases ideales por la temperatura partido la presión. ¿De acuerdo? La presión es una atmósfera, tenemos 600 Celsius, que 600 hay que sumarle 273, tendríamos por lo tanto 873 Kelvin, ¿vale? Y los moles de azufre, pues exactamente, pues son los mismos moles que hemos calculado de sulfuro de mercurio a partir de esos 100 kilos, ¿eh? Entonces, lo que vamos a hacer es que estos moles, que son 365,4342 mol, lo multiplicamos por la constante de gases ideales 0,082 atmósferas por litro partido Kelvin por mol y lo multiplicamos por la temperatura en Kelvin, que son 873, y lo dividimos por la presión, que es una atmósfera. Entonces obtenemos que el volumen de dióxido de azufre es igual
a, pues vamos a calcularlo, pues el volumen sería de 26.159,97 litros, ¿de acuerdo? Sería 26.159,9742 litros. Pero nos faltaría un pequeño detalle. El proceso tiene un rendimiento del 80% y el rendimiento siempre se aplica a los productos. El dióxido de azufre es un producto, entonces lo que tenemos que hacer es que vamos a multiplicar ese valor por 80 partido 100 y así obtendremos el volumen a un rendimiento del 80%, ¿de acuerdo? También recordar que el rendimiento se puede hacer como una fórmula, entonces el rendimiento en realidad es igual al volumen, masa, gramos, moles, lo que sea, obtenido, ¿vale? Que es lo que nosotros vemos en la realidad, lo que vemos en el fermentador, lo que vemos en la industria, partido por el teórico. Teórico, pues sería lo que nosotros calculamos por 100, ¿vale? También lo podemos hacer por fórmula, pero bueno, también lo podríamos multiplicar por 0,80 y ya acabamos. Por 0,80 y obtenemos que el volumen obtenido a un 80% de rendimiento del proceso es de 20.927,97 litros de dióxido de azufre con dicho rendimiento. Y esta sería la respuesta del apartado, B. Ya tenemos el ejercicio resuelto y esta sería nuestra respuesta. 20.927,97 litros de dióxido de azufre. Muy bien, vamos a la siguiente cuestión, cuestión 3. Vamos a borrar esto y vamos a la cuestión número 3. Bueno, cuestión 3. Bueno, la cuestión 3 es de pilas, como observáis, ¿no? Aquí te dice que se prepara una pila voltaica formada por los electrodos de plata y cobre en condiciones estándar y nos dicen que escribamos la semireacción que ocurre en cada electrodo, así como la reacción global ajustada, y que expliquemos qué electrodo actúa de ánodo y cuál de cátodo y que calcules la diferencia del potencial que producirá la pila. A ver, nos tenemos que fijar en los potenciales estándar de reducción del enunciado. Fijaros que el que tiene mayor potencial estándar de reducción es el que tiene más tendencia a reducirse, que sería en este caso sería la plata. Entonces, si tiene más tendencia a reducirse, actuará la semireacción de reducción y por lo tanto será el cátodo, ¿vale? Entonces la plata, el catión plata, el ion plata, plata más 1, se reducirá y el cobre se oxidará, ¿de acuerdo? Entonces nada, simplemente nos tenemos que guiar por eso. Entonces la semireacción de reducción, que esta semireacción de reducción se produce en el cátodo, ¿vale? Será la de la plata, ion plata que pasa a plata sólida, ¿de acuerdo? Muy bien, y la reacción de oxidación será en el ánodo, ¿vale? ¿Vale? Entonces será el cobre, que es sólido, que pasa a cobre más 2, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacer la semireacción. Esto habría que sumar un electrón, aquí habría que sumar 2 electrones, y para hacer la transferencia, pues a esto habría que multiplicarlo por 2. Entonces tendríamos 2 iones plata en disolución acuosa, más el cobre, que es sólido, nos daría 2 de plata sólido, más el ion cobre en disolución acuosa. Vale, entonces vamos a calcular la variación del potencial estándar de reducción. Como esta es la primera semireacción de reducción, vamos a poner el potencial estándar de reducción. Entonces este potencial estándar de reducción de la plata sería más 0,80 voltios, ¿de acuerdo? Y aquí en la reacción de oxidación voy a poner el potencial estándar de oxidación. Entonces, ¿esto cómo lo hago? Pues muy sencillo, simplemente lo que voy a hacer es cambiar de signo, cambiamos de signo y ya está, porque a nosotros siempre nos van a proporcionar los potenciales estándar de reducción. Si queremos el de oxidación, simplemente tenemos que cambiar el signo. Entonces vamos a cambiarle el signo al cobre, menos 0,34 voltios. Lo que vamos a hacer es que vamos a sumar, por lo tanto, la variación del potencial de la reacción a que es igual a 0,80 menos 0,34 voltios.
y esto nos da que es 0,46 voltios. Obviamente, como es una pila, la variación del potencial es de signo positivo. Eso significa que la energía libre de Gibbs es menor que 0. Eso significa que será un proceso espontáneo, la pila funciona y la variación del potencial será obviamente pues, de signo positivo. Es el resultado de la diferencia del potencial que proporciona la pila es de más 0,46 voltios. Bueno, esto ya simplemente sería la cuestión, fijaros qué rápido. Vamos al problema 4. Problema 4. A ver, el problema 4 es de equilibrio químico, ¿de acuerdo? Aquí nos dicen que el metanol se obtiene por una reacción de monóxido de carbono con hidrógeno según el siguiente equilibrio y que tenemos un reactor, un recipiente cerrado de 2 litros de capacidad en el que previamente se ha hecho el vacío y se introduce un mol de monóxido y 2 moles de hidrógeno. Cuando se alcanza el equilibrio a 210 Celsius, la presión en el interior del recipiente resulta ser, es decir, la presión total, resulta ser de 33,82 atmósferas. ¿De acuerdo? A ver, lo primero que vemos aquí es que se trata de un equilibrio homogéneo, porque son todo gases, ¿eh? Entonces, recordar que siempre que hacemos un ejercicio de equilibrio químico, siempre os recomiendo seguir unos pasos. El primer paso es analizar si el equilibrio es homogéneo o heterogéneo, en este caso es un equilibrio homogéneo porque son todo gases. Verificamos si la variación de los moles gaseosos es 0. En este caso la variación de los moles gaseosos no es 0 porque sería 1 menos 3, pues sería 1 menos 3 menos 2, ¿vale? Entonces la variación de los moles gaseosos no es 0. Si fuera esto el caso de que fuera 0, el equilibrio es independiente del volumen de la vasija del reactor y K sub C sería igual a K sub P. El tercer paso sería escribir los datos del problema, diferenciando claramente las cantidades iniciales de sustancias de las que informa el problema, de las cantidades en el equilibrio. Luego realizaremos el cuadro de reacción, escribiremos la ley de equilibrio químico para la reacción propuesta y una vez que lo tengamos todo a la vista, razonar el modo en el que debemos calcular la incógnita planteada. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces lo primero, el cuadro de disociación. Entonces tenemos aquí monóxido más hidrógeno, ¿vale? Doble flecha porque es un equilibrio químico, nos da metanol. Obviamente esto es un gas, gas y gas, es un equilibrio homogéneo. Vale, entonces tenemos voy a hacerlo un cuadro con moles, ¿vale? Bueno, podría hacerlo con moles o con presión. Bueno, lo voy a hacer con moles. Los moles iniciales de monóxido es 1, de hidrógeno son 2, aquí al inicio no hay metanol. La variación sería menos x, perdón, aquí falta un 2, menos 2x y aquí sería más x. Y los moles en equilibrio sería igual a 1 menos x, 2 menos 2x y x. Vale, fijaros que no tenemos el valor de K sub C, no nos lo proporcionan, nos piden la presión parcial de cada uno de los gases presentes en equilibrio. Entonces lo que voy a hacer es que como tengo el volumen de la vasija y tengo la presión total, voy a calcular los moles totales. Entonces los moles totales es igual, siempre moles totales, acordaros de moles totales gaseosos, 1 menos x más 2 menos 2x más x. Entonces aquí vemos que pues menos x más x nos quedará que 1 más 2 sería 3 menos 2x. Entonces, si utilizo la ley de gases ideales, presión por volumen igual al número de moles por la constante de gases ideales por la temperatura en Kelvin, puedo averiguar cuáles son los moles totales porque tengo el volumen de la vasija, tengo la temperatura y tengo la presión total del recipiente. Entonces, el número de moles totales se pueden calcular sin ningún problema. Los moles totales es igual a la presión total por el volumen de la vasija por R, que es la constante de gases ideales por la temperatura. Entonces la presión total sería 33,82 atmósferas, el volumen de la vasija son 2 litros, lo dividimos por la ecuación de los gases, la constante, 0,082 atmósferas por litro partido Kelvin por mol, y lo multiplicamos por la temperatura, que si son 210 Celsius le sumamos 273 Kelvin y esto nos da 483 Kelvin. Bueno, pues calculamos estos moles totales, que serían pues 33,82, que sería la presión total, por 2 litros, partido la constante de gases ideales, por la temperatura. Y obtenemos
que el número de moles totales es 1,708 moles. ¿De acuerdo? Ahora bien, como conozco los moles totales, puedo averiguar X. Entonces, pues los moles totales, ¿a qué es igual? Pues, bueno, los moles totales es a 3 menos 2X, ¿vale? Entonces los moles totales es igual a 3 menos 2X. Entonces, si yo calculo X, pues los moles totales, X me daría que es igual a 0,646 moles. Es decir, tendría que resolver esta ecuación que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Básicamente, pues los moles totales sería 1,78, pasa el 3 restando, menos 3 me daría menos 1,29, que lo dividimos entre menos 2, obtenemos que X es igual a 0,646 moles. Ahora bien, como yo ya tengo los moles, ya puedo calcularlo todo. Puedo calcular la presión parcial de cada uno de los gases presentes en equilibrio. Puedo calcular K sub C. Si tengo K sub C, puedo calcular K sub P. Entonces ya tengo prácticamente el ejercicio resuelto. Entonces, como me dicen las presiones parciales, yo puedo hacerlo de dos maneras. Puedo hacerlo con la presión parcial, con la fracción molar, o puedo utilizar la ecuación de gases ideales. Esto es lo que vosotros queráis, es decir, se puede hacer de las dos maneras. Si lo hago con la fracción molar, la presión, por ejemplo, parcial de monóxido sería igual a los moles de monóxido partido los moles totales por la presión total. Es decir, los moles de monóxido pues sería 1 menos X, que es 0,646 moles, lo dividimos por los moles totales, que es 1,708, lo multiplicamos por la presión total, que es 33,82 atmósferas, y obtenemos la presión parcial de este gas. Es decir, entonces sería pues bastante rápido de hacer, se podría hacer de esta manera, pero ya os digo que podéis hacerlo con la ecuación de gases ideales. Esto me daría que es 7,0077, voy a redondear a 0,1 atmósferas. Si decido hacerlo con los gases ideales, pues sería bastante sencillo. Sería por ejemplo, voy a hacerlo en el caso del hidrógeno, presión parcial de hidrógeno, sería pues los moles de hidrógeno, que sería 2 menos 2X por 0,646, ¿vale? Por la ecuación de gases ideales, que es 0,082, por la temperatura, que es 483 Kelvin, dividido por el volumen de la vasija, que son 2 litros. Entonces la presión parcial de hidrógeno obtendría que es igual a 14,02 atmósferas. ¿De acuerdo? Es decir, que podéis hacerlo por la metodología que queráis, es decir, con la presión de gases ideales o lo que queráis. En el caso de la presión parcial de metanol, ¿vale? Voy a hacerlo con la fracción molar, serían los moles de metanol, ¿vale? He puesto monóxido, serían los moles de metanol, que sería X, que sería 0,646, dividido los moles totales 1,706, y lo multiplico por la presión total, que es 33,82 atmósferas, ¿vale? Entonces esto me daría que la presión parcial de metanol sería 12,79 atmósferas. He redondeado los valores, ¿vale? Entonces ya tenemos el apartado A, tenemos la presión parcial de monóxido de carbono, que sería 7,01 atmósferas, la presión parcial de hidrógeno, que sería 14,02 atmósferas, y la presión parcial de metanol, que sería 12,79 atmósferas. Fijaros que la suma de estas tres presiones hacen la presión total en el reactor, Muy bien. Vamos a calcular el apartado B. El apartado B lo podéis hacer de varias maneras. Como tenemos las presiones parciales, podemos hacer directamente la K sub P y luego la K sub C. Como tenemos los moles y tenemos el valor de X, podemos hacer K sub C y luego K sub P. Esto es un poco gusto vuestro, Lo podéis hacer de varias maneras. Lo malo que tiene equilibrio químico es que se pueden hacer muchos caminos, entonces tenéis que ver el camino que vosotros queréis que es más rápido, En este caso, yo creo que el camino más rápido sería hacer K sub P y K sub C directamente con la ley de equilibrio. K sub C sería la concentración de metanol, ¿vale? Dividido por la concentración de monóxido de carbono por la concentración de hidrógeno elevado al cuadrado. Entonces, como la X la hemos averiguado, fijaros que la X la conocemos, que es 0,646, entonces 0,646 partido 2 litros, partido 0,646 partido 2 litros, por 0,646
partido 2 litros, perdón, que lo estoy haciendo mal. Esto sería 1 menos 0,646 partido 2 litros por 2 menos 2 por 0,646 partido 2 litros, esto elevado al cuadrado. Y obtenemos que K sub C es igual a 14,56. Lo mismo para K sub P. K sub P será la presión parcial del metanol dividido la presión parcial de monóxido por la presión parcial de hidrógeno elevado al cuadrado. Entonces esto sería pues muy sencillo, 12,79 partido 7,01 por 14,02 elevamos al cuadrado y obtenemos que esto es igual a 9,28 por 10 elevado a menos 3. Entonces aquí tenemos el valor de K sub C y el valor de K sub P. Ya os digo que se puede hacer de varias maneras. Podríamos haber calculado solo uno y haber hecho la relación de que K sub P es igual a K sub C por R, que es la constante de gases ideales por la temperatura, todo esto elevado a la variación de los moles gaseosos. También podríamos haber utilizado esta fórmula y por lo tanto haber utilizado esta variación que tenemos aquí, o sea, esta ecuación. Muy bien, vamos a la última cuestión, cuestión 5 de examen. Vamos a resolverla. A ver qué nos dice la cuestión 5. Cuestión 5. A ver de qué va. La cuestión 5, de cinética. Cuestión 5. Considere la reacción 2A más 3B es igual a 2C. Y se ha observado que al aumentar al doble la concentración de A, la velocidad de la reacción se duplica, mientras que al triplicar la concentración B, la velocidad de la reacción aumenta en un factor de 9. Y te dice que respondas razonadamente las siguientes cuestiones. A, que determines los órdenes de la reacción respecto a A y B y que escriba la ley de velocidad de reacción. Bueno, esto es un ejercicio que ha salido muy pocas veces, en otras comunidades autónomas sale bastante. A ver, lo que tenemos que pensar es que si aumentamos la concentración de A al doble de la velocidad, se incrementa en una potencia de 2, ¿vale? 2 elevado a 1, 2 elevado a 2. En este caso el propuesto es el doble, es decir, 2 elevado a 1. Entonces, el exponente de la potencia es el orden de la reacción respecto al reactivo A. En este supuesto es 1. De la misma manera, si se incrementa la concentración B al triple y la velocidad crece en una potencia de 3, pues 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, 3 elevado a 3, el orden de la reacción respecto al reactivo B es el exponente de la potencia. Y como en este supuesto la velocidad se hace 9 veces mayor, el orden de la reacción de B es 2. Es decir, 3 elevado a 2. ¿Vale? Esto se puede deducir de esta manera, como yo lo he hecho de esta manera, pero podemos ponerlo con fórmulas. Es decir, bueno, pues, por ejemplo, podemos hacer dos supuestos, es decir, podemos hacer dos momentos, el primer momento inicial o un primer momento y un segundo momento, inicial-final. En realidad, esto, por ejemplo, si fueran datos experimentales, sería más sencillo, porque nos daría a lo mejor un instante 1, un instante 2, un instante 3, 4, el que sea. Vamos a hacer la velocidad en un primer instante, es igual a la constante de ley de velocidad por A, la concentración de A, ¿vale? En un instante elevado a m por B en un primer instante elevado a n. Y la velocidad en un segundo instante sería pues lo mismo, pero en un segundo instante. A, segundo instante elevado a m por B en un segundo instante elevado a n. Entonces, ¿qué nos dicen los datos del enunciado? Pues nos dicen que en un segundo instante, es decir, que se ha observado que aumenta el doble de la concentración de A. Entonces, es decir, que en el segundo instante, pues la concentración de A es el doble, ¿no? Respecto al momento 1. Y que, bueno, B no nos dice nada, eso significa que B se mantiene constante, ¿vale? Y que la velocidad en un segundo instante, además que nos dice que la velocidad de la reacción se duplica, ¿no? Entonces esto igual a 2 veces la velocidad en 1. Vale, entonces lo que hacemos es, pues lo que vamos a hacer es sustituir las dos expresiones. Vamos a igualar estas dos velocidades. Velocidad de 2 es igual a 2 veces la velocidad en 1. Vale, entonces la velocidad en 2 pues será la constante por 2 por la concentración inicial en el primer instante de 1 elevado a m por B
en ese primer instante que se queda igual, elevado a n, igual a 2 por la constante por la concentración del primer instante, ¿vale? Que ya lo hemos igualado, de m por la concentración de un instante y otro instante de b, que es exactamente igual. Vale, entonces podemos ir tachando. Tachamos esto, tachamos esto, tachamos esto y esto es lo mismo, tachamos esto y tachamos esto. Entonces esto nos queda que 2m es igual a 2. Esto es una ecuación de tipo exponencial, entonces este orden parcial, esto es como si fuera 2 elevado a 1, entonces el orden parcial de m es 2, ¿de acuerdo? Perdón, 2 no, m igual a 1. M igual a 1. Entonces tenemos el primer orden parcial, ¿vale? Que vamos a decir pues que m es igual a 1. Ahora, la siguiente condición que nos están diciendo, pues nos están diciendo que al triplicar la concentración, mientras que al triplicar la concentración de B, la velocidad de la reacción aumenta en un factor de 9. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Es decir, vamos a exponer lo mismo, pero esta condición aquí cambia. Entonces aquí esto es lo mismo. Ya os digo que este ejercicio con datos sería más sencillo, es como que nos lo imaginamos con el típico ejercicio de cinética cuando dan datos experimentales, es igual, ¿vale? Nos lo tenemos que imaginar que nos dan datos, simplemente nos dan incógnitas o nos dan proporciones. Entonces aquí vemos que se triplica la concentración de B, ¿vale? Cuidado con el álgebra. Y la velocidad aumenta en un factor de 9. Pues ahora lo que hacemos es sustituir las expresiones. Entonces, la constante por la concentración inicial de A elevado a m por 3 veces, vamos a sustituir, ¿vale? La concentración de B en un primer instante elevado a n es igual a 9, es decir, lo que hacemos es sustituir esto aquí, a 9 por la constante elevado a m en un primer instante, porque las concentraciones en un instante 2 y 1 se quedan igual, y aquí en B en un primer instante, ¿vale? Entonces vamos tachando, esto se queda igual, esto se queda igual, esto se queda igual, esto es lo mismo, cualquier número dividido por sí mismo es 1, esto también lo dividimos, esto también se va, y nos queda que 3 elevado a n es igual a 9. Claro, 3 elevado a n, 9 a que es igual a 3 elevado al cuadrado, entonces el orden parcial de n aquí sería 2, ¿vale? Entonces la ley de velocidad que podemos deducir es que la velocidad es igual a la constante de A, que el primer orden parcial será 1, por B, que el otro orden parcial respecto a B será 2. Y esta sería el orden de dicha reacción, ¿eh? Esto sería la respuesta del ejercicio. Ya os digo que se puede deducir de varias maneras. Yo al principio, como os he comentado, lo he deducido, ¿vale? He sacado que el de B era 3 elevado al cuadrado, es decir, he comentado que era elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Lo podríamos deducir sin ningún tipo de problema, ¿vale? Pero quizá esto sería la forma más sencilla. Ya os digo que este ejercicio os tenéis que imaginar como que tenéis datos, y tenéis que recurrir al álgebra. Es el típico ejercicio, pero con datos experimentales. En este caso no hay datos experimentales, simplemente te dice respecto a una condición y respecto a un instante, respecto a otro, pues que en este caso la velocidad aumenta en un factor de 9 o la velocidad aumenta al doble, o sea, es decir, hay que seguir los datos que nos dan. Bueno, ya tenemos la ley de velocidad, ¿vale? De la reacción, tenemos los órdenes parciales, el orden total aquí sería pues 1 más 2 sería el orden total, sería 3. Vale, vamos al apartado B. Si en un determinado momento la velocidad de formación de C es 6,12 por 10 elevado a menos 4 molar partido segundo, calcule la velocidad de la reacción. Bueno, pues esto sería bastante sencillo, porque la velocidad de la reacción sería, aquí en este caso tendríamos que escribirla, entonces aquí la velocidad de la reacción es negativa para los reactivos y positiva para los productos, y en un momento dado la velocidad de formación de C es 6,12 por 10 elevado a menos 4 molar partido segundo, entonces la velocidad de la reacción será igual al diferencial de la concentración de C partido 2 por aquello de la estequiometría, del diferencial del tiempo, igual a 1/2 del diferencial de la concentración de C partido el diferencial del tiempo
igual a, y todo esto sería igual a ¿qué? Pues esto sería igual a, bueno, esto lo podéis poner de varias maneras. Yo he puesto diferencial de c partido 2 diferencial del tiempo, o lo que es lo mismo, un medio del diferencial de c partido el diferencial del tiempo, lo pongo de las dos maneras. Y esto es lo mismo que un medio de la velocidad de c, también lo podéis hacer. Vamos, lo he puesto de tres maneras distintas. Entonces, esto será igual a 6,12 por 10 elevado a menos 4, que es la velocidad en c, partido 2, y esto nos da que es 3,06 por 10 elevado a 4 molar partido segundo. Entonces ya tendríamos la velocidad de la reacción. Lo podemos hacer de varias maneras, pero quizá esta sería la manera más sencilla. Muy bien. Ahora bien, vamos al apartado C. A ver qué nos dice el apartado C. Voy a borrar esto. ¿Qué dice el apartado C? En las mismas condiciones del apartado B, calcule la velocidad de desaparición de B. A ver, aquí lo que vemos es que por cada 3 moles de B que se consumen aparece 2 moles de C. ¿Vale? Entonces la relación de sus velocidades sería pues el menos diferencial de la concentración de B, o sea, sería en realidad 1 partido 3, ¿vale? Vamos a poner aquí velocidad, sería, bueno, lo he puesto fatal, voy a ponerlo otra vez. Esto lo pondría, por ejemplo, como menos diferencial de la concentración de B, ¿vale? Espera, voy a ponerlo así mejor, menos 1/3 del diferencial de la concentración de B, así mucho mejor, partido el diferencial del tiempo es igual al diferencial de la concentración C, o sea, 1/2 por el diferencial de la concentración C por el diferencial del tiempo. Entonces, esto me quedaría que el menos el diferencial de la concentración de B partido el diferencial del tiempo es igual a 3 por el diferencial de la concentración de C partido 2 por el diferencial del tiempo. Entonces lo que hacemos es sustituir, esto sería igual a 3 por 3,06 por 10 elevado a menos 4 y obtenemos que esto es igual a 9,18 por 10 elevado a menos 4 molar partido segundo, ¿vale? Entonces ya lo tendríamos resuelto. A ver, lo puedo plantear de otra manera, es decir, también puedo pensar, por ejemplo, menos 1/3 de la velocidad en B es igual a 1/2 de la velocidad en C, quizá a lo mejor así se entienda mejor. Entonces la velocidad en B es menos, sería menos 3/2 de la velocidad en C, ¿de acuerdo? Bueno, pues en todo caso este sería el resultado de la velocidad, ¿de acuerdo? Bueno, habría que indicar que este es signo negativo, que se queda signo negativo, pero bueno, lo podemos también dejar así. Vale, vamos al apartado D. El apartado D te dice que se ha determinado que cuando las concentraciones iniciales de A y B son 0,1 y 0,2 molar respectivamente, la velocidad de la reacción es 2,32 por 10 elevado a menos 3 molar partido segundo. Y te dice que calcules la constante de la velocidad de reacción. Nosotros hemos visto que la velocidad de reacción es igual a la constante y por la concentración de A, la A tiene orden 1, la concentración de B orden 2, ¿vale? Entonces el orden total sería 3, ¿de acuerdo? Y como tenemos la velocidad, que es 2,32 por 10 elevado a menos 3 molar partido segundo, igual a la constante por la concentración de A, que es 0,1 molar, por B, que es 0,2 molar elevado al cuadrado. O lo que es lo mismo, la constante es igual a la velocidad de reacción partido la concentración de A por la concentración de B elevado al cuadrado. Entonces dicha constante sería 2,32 por 10 elevado a menos 3 partido la concentración de A, que es 0,1 por la de B, que es 0,2 elevado al cuadrado. Y obtenemos que esto es igual a 0,58. ¿Qué magnitud? Pues vamos a ver la magnitud. Esto sería la constante, sería la velocidad, que la velocidad sería mol por litro elevado a menos 1 por segundo elevado a menos 1, partido mol por litro elevado a menos 1, que sería la concentración de A,
por mol por litro elevado menos 1, que sería la concentración de B elevado al cuadrado. Fijaros que esto se va y nos queda que la magnitud es la siguiente. Nos queda que mol elevado a menos 2 por litro elevado a 2 por segundo elevado a menos 1. También lo podríamos poner como litro al cuadrado partido mol al cuadrado por segundo, esa sería la magnitud. Vamos a ponerla así, litro al cuadrado partido mol al cuadrado por segundo. ¿De acuerdo? Y esta es importante en este tipo de ejercicios no solo el resultado numérico, sino la magnitud de la K, de la constante. Es muy habitual que nos pidan calcular la magnitud de la constante. Bueno, hasta aquí este examen y este vídeo. Espero que os haya resultado muy útil. Nos vemos en el siguiente. No olvidéis suscribiros para ver más vídeos de selectividad. Y nada, muchas gracias. ¡Hasta luego!